¿no? Nosotros lo hemos aplicado en el tema de la educación ya muchos años. También ha entrado en el tema no voy a decir solamente de las compras-ventas, ¿no? Porque es en realidad el comercio electrónico la forma que tenemos de comunicarnos, ¿no? El comercio electrónico, del inglés e-commerce, consiste en la compra-venta. Pues, pensamos que solamente la compra-venta, no, es compra-venta, distribución, mercadotecnia y suministros de información. Entonces, el comercio electrónico, a veces pensamos que solamente comprar, yo compro, alguien me vende, pero también involucra la distribución, porque obvio, compro un libro de Amazon en Estados Unidos y me tienen que enviar físicamente el producto, entonces va a haber distribución y hay mercadotecnia y además información complementaria, productos, servicios a través de redes informáticas como el Internet u otras, ¿no? Que antes habían, bueno, se tenían otras redes, pero finalmente quedó el Internet, www, como la más importante, ¿no? Entonces, dentro de estas tecnologías, se ha ido desarrollando diferentes tipologías que nos han ayudado muchísimo a que el comercio electrónico pueda crecer, ¿no? En Bolivia todavía era muy incipiente, yo diría que sigue siendo muy incipiente respecto del comercio electrónico en otras partes del mundo, pero gracias a la pandemia nos hemos tenido que introducir un poquito más, ¿no? No a ese ritmo como en otros países, pero ya tenemos.
por qué se han introducido los negocios a través del Internet? ¿Por qué el Internet para hacer negocios? Primero porque es rápido, ¿no? Podemos quejarnos de la velocidad. Podemos quejarnos de la velocidad, probablemente, pero hemos mejorado muchísimo en temas de costos, de velocidad, tal vez no tanto en el tema de cobertura, pero hay una mejora. Es razonablemente confiable, pero sabemos que pues, es razonablemente confiable, no es totalmente confiable porque se cae la red, se cae el servicio de Internet, se cae a principios de febrero, había problemas con toda la red de Viva, etc. Entonces, razonablemente confiable. Esto de barato en Estados Unidos, barato, en otros países barato, pero en Bolivia todavía no es tan barato, ¿no? Hay una nueva disposición que están sacando sobre el hecho de pasar de las bolsas que compramos a consumirse nuestro crédito, que también era muy abusivo y antes era también otros temas abusivos como que te redondeabas, ¿no? Consumías, qué sé yo, 3 minutos y 1 segundo, entonces te redondeaban a 4, ¿no? Entonces, elementos abusivos de las compañías que prestan estos servicios y también es accesible a nivel mundial como una característica, ¿no? Para el comercio electrónico necesitamos que pueda existir las transacciones de pago interbancarias de tarjetas, ¿no? Y hay probablemente uno de los primeros problemas que podemos encontrar para que este comercio electrónico pueda funcionar mejor en Bolivia, porque una transacción común de una tarjeta de crédito involucra primero el cliente, y aquí está el principal problema, ¿no? Porque ¿cuántos de ustedes tienen tarjetas de crédito? Ahorita podría haber utilizado mi encuesta para ver cuántos, que no tenemos eso lamentablemente. Esto es referido a que, bueno, en otros países, no sin ir a Estados Unidos, aquí a Chile, uno sale bachiller profesional y puede tramitar automáticamente su tarjeta de crédito, ¿no? Y uno sale profesional y ya le dan, ya es sujeto de crédito, pues ya está recibiendo ofertas para comprarse vehículos, para comprarse casas, etc. Entonces, los sistemas son diferentes y por lo tanto todavía nosotros no hemos entrado a ese sistema de consumismo que tienen otros países, ¿no? Como Chile, Estados Unidos, tal vez Europa, México, etc. El comerciante, el banco del cliente, el banco del comerciante y la red interbancaria, ¿no? Entonces esos 5 actores, porque lo que necesitamos es que pase el dinero del cliente al banco del cliente, del banco del cliente al banco del comerciante, el banco del comerciante, bueno, aquí entre estos dos, entre el banco del cliente y el banco del comerciante está la red interbancaria y de ahí pasa el dinero al comerciante. Entonces, y obvio que cada uno por su servicio va a cobrar comisiones, etcétera. Entonces, evidentemente se facilita, pero también hay que tener en cuenta que algunos aspectos van a ir cambiando, ¿no? La estructura de costos, por ejemplo, se va un poco a encarecer, pero lo que hace que esto sea interesante es el volumen, ¿no? El volumen, la cantidad de transacciones que se puedan hacer, ¿no? Entonces aquí están los 5 actores, ¿sí? El
el cliente, el consumidor que compra al comerciante, se comunica con su banco y a través de la red al banco del consumidor, donde están sus ahorros, su crédito bancario, etcétera. Entonces, si revisamos, probablemente en los bancos aquí funcionan, la red también, los bancos del exterior, su tienda virtual del comerciante, pero vamos a tener aquí nuestras dificultades, ¿no? ¿Cuántos realmente tienen tarjeta de crédito para hacer una transacción? Entonces, probablemente aquí encontremos uno de los problemas. Adicionalmente, tenemos que pensar de que en el tema de logística veíamos que tenemos que correr 3 flujos, ¿no? Los materiales, entonces compramos el material y hay que hacer que ese material también fluya. Pagamos para que llegue a nuestro proveedor, ¿sí? E información, entonces decíamos, hay información complementaria. Entonces, en esto de la logística, en el e-commerce, igual que en la logística, tiene que fluir el dinero, tiene que fluir la información y tiene que fluir el producto. O sea, el producto físicamente también lo tenemos que hacer circular, llegar al lugar donde se lo necesita. Entonces, en ese aspecto es importante. Ahora, en eso de las transacciones o los pagos interbancarios de tarjetas, ¿no? Tenemos un operador en Bolivia que es, así me dio el nombre, la administradora de tarjetas de crédito, ATC, administradoras de tarjetas de crédito, que es a la que se le ha dado la responsabilidad y los bancos compran esos servicios, ¿no? Y es de cuidado porque cuando hacemos transacciones en el Internet, nosotros no sabemos detrás de la pantalla quién está, ¿no? Y hemos visto mucho cibercrimen, que clonan, falsean páginas de empresas, etcétera, y lo que quieren es robar la información de la tarjeta para después vaciar. Hoy la banca ofrece algo de seguridad con los seguros de la tarjeta de crédito cuando suceden estas cosas, pero otra vez vamos a los costos y se está encareciendo nuevamente este servicio, ¿no? Entonces, y en algunos aspectos esto hace que muchos prefieran no tener tarjetas de crédito porque su mantención es más costosa, ¿no? Entonces, pagar $20 mensuales por tener tu tarjeta de crédito o más, y eso le sumas hoy el seguro, estás hablando de pagar $30 mensuales de mantener tu tarjeta de crédito, entonces los volúmenes de transacciones tendrían que justificarse, ¿no? Dentro de las tipologías de comercio electrónico que tenemos, probablemente la más conocida sea el B2B, ¿no? Que es la comunicación empresa a empresa, ¿no? Que es lo que más se ha difundido, pero no es la única, ¿no? Vamos a encontrar varias. Entonces, en esta categoría, ¿no? Esta tipología de comercio electrónico es justamente la plataforma o el medio para que las empresas, un comprador, una empresa compradora, se comunique con una empresa vendedora y vamos a hacer la tipología que se llama business to business, ¿no? Negocios con negocios. Unos recibiendo los cargos
y haciendo los pagos en la red. Esto se puede hacer a través de diferentes formas, ¿no? Uno puede ser a través de lo que le llamamos EDI, intercambio electrónico de datos. O sobre redes privadas, ¿no? Intranets o de valor añadido, ¿no? Por ejemplo, metalsite.com, free market, etcétera, otras que también vamos a ver más adelante. Una segunda tipología de comercio electrónico es B2C, que es Business to Customer, ¿no? Empresa consumidor, ¿sí? Esta categoría suele equiparar con la venta electrónica, es lo que le llamamos venta electrónica, y es lo que normalmente encontramos en la web, ¿no? En el Internet. Y dentro de esto tenemos, que vamos a ver más adelante, tiendas virtuales, tiendas online, donde podemos comprar de todo, ¿no? Desde computadoras, bebidas, vehículos, libros, ¿no? Como Amazon, y pues ahí tenemos un montón de ejemplos de esta tipología de comercio electrónico, ¿no? Tenemos otra tipología que se llama empresa administración, ¿no? Business to Administration, que es justamente la tipología en la que se hacen transacciones entre las empresas y las organizaciones gubernamentales, ¿no? ¿No? La aduana tiene su página donde existe la subasta electrónica, etcétera, etcétera, la alcaldía para el pago de impuestos, el RUAT, etcétera. Entonces vemos que muchas organizaciones administrativas, organizaciones públicas han entrado también en esta modalidad. Entonces, donde las empresas hacen el registro del DUI, del DUE, etcétera, la declaración de exportación, la declaración de importación, el despachante de la aduana hace el pago llenando formularios en el sitio de la aduana, etcétera, etcétera. Entonces, también hemos avanzado, no voy a decir grandes pasos, hemos avanzado algo en esa tipología también de B2A, ¿no? También tenemos la tipología consumidor administración, Customer to Administration, ¿no? Donde el consumidor, el cliente, el comprador, ¿no? Se comunica con la administración pública. En este caso, por ejemplo, podemos tener varias tipologías o varios ejemplos, pero los pagos de pensiones, ¿no? Una persona particular que se comunica con la AFP. Entonces yo entro, pongo mis datos y pido mi extracto, etcétera, y puedo hacer mis pagos en línea, etcétera. Entonces, hoy hemos entrado también a que el consumidor, el cliente, la persona particular, unipersonal, pueda conectarse con la administración y hacer muchas operaciones en línea, ¿no? Pago de pensiones, asesoramiento, devolución de tasas, etcétera. Entonces, probablemente las más importantes, ¿no? Les he dejado ahí un librito para que lo puedan descargar, muy interesante, de e-commerce, justamente, donde se habla de una nueva tipología que es la móvil, ¿no? Pero, al hablar de estas tipologías que se conectan a través del Internet, lo podemos hacer a través de una laptop, de una PC, pero también lo podemos hacer a través del celular, de la tablet, y entramos a lo que es ¿no?
tal vez no es una nueva tipología de forma de comercio electrónico, ¿no? ¿Cuáles son las razones para que una empresa tenga presencia en el Internet? ¿No? Tenemos muchas empresas, pero también existen muchas empresas que no creen, que no quieren, que no les gusta porque es costoso, porque exponen su información, etcétera, etcétera, ¿no? Y entramos ahí en la idiosincrasia de las pymes, ni pymes que no quieren visibilizarse para que no les caiga, y ustedes los quiera afiliar, etcétera, etcétera, no, entonces prefieren estar ahí un poco en el anonimato, pero otras buscan su presencia en el Internet porque ¿no? No solamente es presencia local, sino es presencia a nivel mundial. Entonces, desde todas partes del mundo se conectan y uno puede ahí revisar en cada país qué empresas tienen, qué producen, etcétera. Y son investigaciones de mercado, etcétera, ¿no? Además, porque expande su imagen empresarial, ¿no? Aumenta la capacidad de respuesta, produce reducción de costos y aumenta su poder competitivo. Entonces, es importante, es interesante, sí, pero para algunos productos o para algunos sectores, ¿no? Porque otras razones, porque desarrolla un marketing directo focalizado hacia el cliente. Ahí estamos viendo que se ha puesto de moda en el último tiempo el marketing digital, justamente, porque genera un nuevo canal de ventas y en muchos casos, dependiendo del público objetivo, son usuarios asiduos de las comunicaciones por Internet, porque genera nuevas oportunidades de negocio y porque permite el acortamiento de la cadena de suministros. Probablemente podamos reducir en la cadena a los participantes, entonces podamos vender en la cadena sin la intervención de mayoristas, detallistas, simplemente del productor al consumidor, por ejemplo, ¿no? Dentro de esto, dentro de esa promoción que parece interesante, podemos ver que tenemos dos tipos de promociones, ¿no? Uno, la promoción offline y segundo, la promoción online. ¿Sí? La promoción offline, donde podemos hacer llegar a nuestro público objetivo tarjetas, papelería, regalos empresariales, reuniones, congresos, publicidad en general. Eso que ya hemos conocido, ¿no? Pero la promoción online es que tengamos presencia en el Internet, pero como mínimo que podamos salir en los buscadores más reconocidos, ¿no? Como Google, Yahoo, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo una tesis de un muchacho de la carrera metido en este negocio del e-commerce, ¿no? No me acuerdo ahorita qué se llama, no ha sido mi alumno, era un alumno de más antes, pero después vino para hacer su tesis. Y hizo sobre comercio electrónico, interesante lo que hizo. Y después, para hacer 40 horas de su investigación, entonces decía, no tengo tiempo porque gana dinero en el Internet, ¿no? Va todo ese negocio, ¿no? Y le pusimos a que trabaje con el CIDE, con el tema de emprendimiento con el ingeniero Velasco, y entonces para que salgas en Google en primera fila, entonces la empresa paga, ¿no? Las empresas pagan para que cuando vos pongas aquí barbijo, entonces te salga barbijo 3M, entonces
la empresa 3M paga para que salgas ahí en los buscadores en primer lugar, ¿no? Pero existen otras, no voy a decir trampas, pero reglas que se tienen para que, si bien es cierto, no vas a salir primero porque hay otras empresas que pagan, hay otras opciones que te permiten que también cuando alguien busque, entonces puedas salir como referencia tu sitio web, tu publicidad, etcétera, lo que estás ahí promocionando, ¿no? Entonces, a eso es interesante porque tenemos ahí la promoción en línea que se ha vuelto interesante desde varios puntos de vista, ¿no? Ahora, para el comercio electrónico, lo mínimo que necesitamos es tener una tienda comercial virtual, ¿no? ¿Cómo podemos tener presencia en el Internet? Pues, o sea, mediante solo una página, podemos tener un blog, etcétera, pero para el e-commerce no sirve eso, ¿no? Para el e-commerce lo que se requiere es que se tenga una tienda comercial virtual. ¿Qué es una tienda comercial virtual, no? Entendemos por el espacio al que se puede acceder por medio del Internet, ¿no? Un tipo concreto de aplicación web donde todo el diseño se orienta al máximo rendimiento del proceso comercial, ¿no? Y nos interesa mostrar los productos, precios, características técnicas, disponibilidad y todo lo que conlleva eso. Y, por tanto, se constituye un medio de venta de productos y servicios, ¿no? Sin horarios o espacios físicos. Entonces, uno dice, interesante. Sí, ¿y qué más? Entonces, para tener una tienda de comercio virtual, se caracteriza una tienda virtual porque tiene catálogo de productos. Entonces, en alguna parte tiene que decir catálogo de productos. Ahí, por ahí al lado debería haber una opción, un botón de buscador de productos, porque si entras a un catálogo y ahí tienes, no sé, son 100 hojas de productos, no estás revisando las 100 hojas, quieres ir al índice y ver barbijos. Entonces, que te muestre todas las opciones de barbijos sin que entres a ver todos los productos que tiene. Tercero, tiene que haber carrito de compra, donde vas a colocar los productos que estás solicitando. Cuarto, medios de pago. Quinto, seguimiento del pedido. Sexto, integración con los buscadores más conocidos. Séptimo, atención remota. Y lo último, interacción en la infraestructura informática existente. Entonces necesitas un servidor, un lugar donde, oye, antes teníamos que pensar en tener nuestro propio servidor. Hoy probablemente pensamos que eso lo podemos terciarizar, después vamos a ver más adelante la terciarización, y necesitamos, en todo caso, acceso a la nube, donde ahí puede estar todo eso, ¿no? Entonces, esta tienda comercial virtual tiene una estrategia de e-marketing que le permita generar tráfico, que esto es lo que nos interesa, ¿no? Y eso iba en el ejemplo anterior. A ese joven que le aceptamos para hacer sus 40 horas de investigación, entonces lo que tenía que hacer era subir la información del CIDE, del instituto, y lo que queríamos era generar tráfico, que mucha gente
pueda entrar al sitio, visitar el sitio, ¿sí? Y ver las cosas que hacemos, etcétera, etcétera. Entonces, que es algo para el e-commerce, para las TICs, importante, ¿no? Generar tráfico. ¿No? Y están viendo ustedes, veía esta mañana, que me parecía medio tonto, pero bueno, ya, de un par de youtubers, los hermanos Ya, que me parece bastante ordinario, pero bueno, no lo voy a juzgar yo. Y lo que esos jóvenes hacen es esto, generar tráfico a través de sus seguidores y buscan tener 1000, 10,000, 100,000 seguidores, entonces, y después las empresas les contratan a ellos para generar tráfico, porque es suficiente que un youtuber, un influencer diga, hay que tomar Coca-Cola, ¿no? Como alguien decía, no hay que tomar Coca-Cola, lo hace a un lado y pone agua, ¿no? Entonces, personas que son influyentes y que generan tráfico, pero la estrategia del e-marketing es justamente esa, ¿no? De cómo podemos generar tráfico. Las etapas para crear una tienda virtual es primero el diseño de una página web, programación, hoy ya existen diferentes programas para la programación, pues, contratación e incorporación a la web, dominio, ¿no? Entonces ahí vemos que los dominios, ¿no? Son .com, .org, .gov. En el caso de los dominios que han sido autorizados en Bolivia, entonces son .com, .go, ¿no? Y hay que pagar una licencia anual por tener ese dominio de .com, .go, ¿no? Mantenimiento actualizado del contenido de la website. Entonces, esto es importante. Yo recuerdo cuando entró a la carrera de director que teníamos una página web que era desastrosa, horrible, fea, de lo más feo que había, ¿no? Pero obviamente era mejor que lo que tenía Electrónica hasta el día de hoy, ¿no? Yo pienso que de las 8 carreras que tiene la facultad, la mejor página que tenemos incluida la facultad, curso básico, es la de industrial, ¿no? Además que hemos sido primeros en hacer eso. Entonces, teníamos una página con un contenido totalmente desactualizado, ¿no? Porque hacía ese trabajo el de Cardex, que había estudiado algo de sistemas y que le gustaba, y por ayudar, él se dedicaba a ayudar cuando tenía tiempo, que no era lo ideal, ¿no? Entonces hemos tomado algunas políticas y decisiones para llevar a lo que hoy es la carrera, ¿no? 5, promoción de búsqueda de sitios, era lo que ese joven había hecho. Su tarea era de meter en los sitios de búsqueda los dominios de la carrera, del instituto, de modo que cuando alguien diga, entra al buscador y ponga ingeniería industrial, salga, si no, primero ingeniería industrial de la UNSA, entonces por lo menos en la primera página, ¿no? 6, mantener estadísticas de visitas, y es también algo que habíamos puesto, hemos incluido, para ver cuántas visitas se tienen y en diferentes periodos, de ahí se van construyendo métricas para evaluar. ¿Sí? Que en algún momento, probablemente a finales del siglo pasado, principios de este siglo, los blogs, así como hoy los microblogs como el Twitter, etcétera, tienen su impacto, están de moda, etcétera. Los blogs también estaban
de moda porque era la forma más sencilla de aproximarse a una página web, por ejemplo. Entonces, tuvo su momento en ese periodo de tiempo. Después, obviamente, han ido apareciendo nuevas herramientas, nuevas tecnologías, etcétera, que ha dejado, justamente porque el blog es más estático, está todavía dentro de la web 2.0, donde hoy estamos hablando de la 3, de la 4.0, donde hay interactividad entre ambas partes. El blog es un diario publicado en un sitio web, actualizado periódicamente, contiene noticias, opiniones, ideas, lluvia de ideas, vínculos, listo, ahí está, hasta ahí, ¿no? Tal vez ahí algún blog más permitía que podamos cargar archivos, etcétera. Yo me acuerdo, tengo todavía por ahí mi blog que utilizaba para eso, porque no había plataformas de LMS donde podías asistirte en las clases virtuales o digitales. Entonces era una alternativa. Lo hemos utilizado y he utilizado esta por ahí mi blog. Pero lo que buscamos es justamente esas tiendas comerciales virtuales, donde decíamos, por ejemplo, esto es de eBay, antigua. Podemos entrar ahora a ver, ahí están todas las categorías, buscadores, ¿no? Etcétera, y donde podamos entrar a revisar. Otros ejemplos, ¿sí? Donde tenemos diferentes pestañas, que dentro de esto existe el despliegue de diferentes páginas donde encontramos bastante información, y aquí ya podemos ver algo de lo que pedíamos, ¿no? Una forma de pago, y aquí nos dice que va a utilizar la plataforma del PayPal, ¿no? Otro ejemplo que tenemos, ¿sí? EGC, donde ya podemos tener archivos para descargar, videos, etcétera. Mercado Libre, que también ha crecido un montón, donde están categorías, buscadores, ¿sí? Y si entramos a más partes, vamos a encontrar otras características que son importantes, ¿no? Amazon, probablemente una de las más importantes, más estudiadas como casos de éxito, ¿no? Entonces ya encontramos que tienes tu cuenta, que tienes tu carrito, que tienes clasificador, buscadores, etcétera. Entonces, ya de todo lo que pedíamos como características de una tienda virtual, entonces ya que cumple casi con eso, ¿no? Sí. Obviamente, a medida que ha pasado el tiempo, se ha ido viendo otros temas, ¿no? Decíamos que las tiendas virtuales tienen que mover el dinero. Entonces, para eso se tienen las pasarelas de pago. Estas pasarelas de pago, ¿no? Hoy tenemos un par conocidas, una, bueno, creo que hoy un poquito más, probablemente la más conocida, PayPal, ¿sí? Que permite hacer la transferencia de la cuenta del cliente, hacerla llegar a la cuenta del vendedor, y por hacer ese trabajito, entonces cobra una comisión, ¿no? Han hecho ustedes también un pago en el banco a través del... Ay, se me dio el nombre, ¿Dónde pagan en el banco para habilitarse al curso de verano? 161. Síntesis. Pues más o menos, Síntesis es una pasarela de pagos, pero medio fulera, ¿no? Porque lo único que hace es
vos depositas en el banco a la cuenta de Síntesis y Síntesis le pasa a la universidad, ¿no? Me parece totalmente innecesario porque vos puedes depositar a la cuenta de la facultad y el departamento de contabilidad debería registrar eso y listo. Entonces, me parece que un negocio de un vivo de Síntesis que se come comisión a costa de nosotros, ¿no? Pero bueno, algo habrán hecho para que el rector y las autoridades le den esa situación, ¿no? Tenemos ahí otra parcela de pago, to checkout, ¿sí? Entonces, donde verifican, retienen, te debitan el dinero del producto de la transacción y le acreditan a la empresa el dinero. Todo lo hacen cobrando una comisión, ¿no? Otro, ahora, voy a regresar ahí. El comercio electrónico en Bolivia no ha despegado como quisiéramos, como en otros países, porque en Bolivia no reconocemos a las pasarelas de pago, ¿no? Lo que regula el comercio electrónico en Bolivia es el Código de Comercio, ¿no? Que nuestro Código de Comercios, ahí si revisan, no sé de qué años, de 1960, por ahí es más o menos, de 1960, de hace 60 años, donde el comercio electrónico es mencionado por definición, ¿no? Hay un artículo del Código de Comercio que habla sobre el comercio electrónico, nada más. Entonces, dentro de eso, no reconoce quiénes son los que intervienen, no reconoce a las pasarelas de pago y, por lo tanto, no hay un marco jurídico para que pueda actuar PayPal o PayMe o cualquier otra pasarela. No existe una figura jurídica, ¿no? Entonces, todas las operaciones que hacemos, las hacemos al margen de la ley porque no son reconocidas. Otras empresas que intervienen en el e-commerce son las certificadoras, ¿sí? ¿Certificadoras de qué? Certificadoras de que la página web o esta tienda tiene protocolos de seguridad, ¿sí? Entonces, sabemos, hemos visto que en el comercio electrónico, todo lo que hacemos en el Internet, hay piratas informáticos, pueden haber empresas fantasmas, puede haber muchas cosas, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿cómo hacemos para que se verifique que la información es fidedigna, que existe en la empresa, que los productos, que si le compro y le mando el dinero me van a enviar, etcétera, etcétera, para que haya seriedad? Entonces aparecieron estas empresas certificadoras del comercio electrónico, ¿no? Entonces, tenemos esta, la más conocida, VeriSign, ¿sí? Que, ahí como le ven su loguito, ¿no? Significa que ha pasado por todo un proceso de revisión, constatando de que existe la empresa, existen los productos, que los productos como están descritos en la página web son los productos físicamente, que están en condiciones de recibir el dinero y hacer las operaciones de logísticas para que llegue el producto físicamente, y fundamentalmente verifican que nadie va a interceptar la comunicación entre el cliente y la empresa. O sea que nos está diciendo que esas empresas han revisado los protocolos de seguridad, ¿sí? Entonces, la seguridad en el comercio electrónico tiene un riesgo, y yo diría elevado, porque al otro lado no sabes si existe la empresa o no, si existe el producto o no, si el producto es tal como te estaban ofreciendo,
si va a llegar esa plata y te van a despachar el producto, etcétera, etcétera, que te podrían despachar cualquier cosa, como ha pasado también en el tiempo, ¿no? Además, que el comprador teme por la posibilidad de que sus datos personales sean interceptados por alguien, suplante así su identidad y puedan pasarse a las estafas, ¿no? Que hemos visto también que sí ocurre. Entonces, estas empresas buscan, primero, que existan protocolos para que se encripte la información. ¿Sí? La encriptación es importante. Entonces, la información transferida es solo accesible por las partes que intervienen. Va a haber un protocolo donde se encripta la información, se envía, al otro lado se desencripta y se recibe la información. Entonces, se manda la información en forma segura. Segundo, tiene que haber la firma digital, ¿sí? Que evita que las transacciones sean alteradas, adulteradas, interceptadas por terceras personas sin saberlo. Y tercero, el certificado digital. Un certificado digital emitido por un tercero que garantiza la identidad de las partes, ¿no? Entonces, que sí se ha verificado que sí es la Coca-Cola, el dueño, el que administra esta página, y que puedes comprar, o Amazon, que sí existe, la empresa es una empresa legalmente constituida, tiene sus registros, y está autorizada para operar, etcétera, etcétera. Todo lo que también dice el comercio electrónico, ¿no? Entonces, para eso utilizamos los protocolos de seguridad, protocolos del nivel de conexión seguro, más conocido como SSL. ¿Sí? Esta conexión SSL la inicia el cliente por medio de un prefijo especial en el URL, ¿no? Entonces ahí donde vamos a colocar la dirección URL, normalmente nosotros colocamos, ¿no ve? Colocamos http / dos veces y el sitio, ¿no? Pero cuando nosotros queremos seguridad, invocamos a este protocolo de nivel de conexiones seguras, adicionándole la palabra S. Pues a lo habitualmente que nos conectamos y colocamos http, etcétera, entonces le vamos a adicionar la S, o cuando nos manda, ¿no? Hemos hecho el pedido, etcétera, y vamos a hacer el pago, entonces la página web nos dice, le vamos a mandar a un sitio de conexión segura, bla, bla, etcétera. Le pones a aceptar y lo que la página hace es cargar el tema de la transferencia de dinero antes, invocando o activando este protocolo de conexión segura para que los datos de la transferencia monetaria electrónica no sea interceptado por nadie, lo que significa que va a ser encriptada con este protocolo SSL, ¿no? Y al otro lado va a recibir en forma intacta y va a desencriptar y va a recibir toda la información, ¿no? Entonces, lo pueden hacer. Y si ustedes quieren navegar en forma segura también, entonces pueden escribir HTTP, le ponen S para invocar a un protocolo de seguridad que encripte la información que están enviando para tener un poco más de seguridad en las conexiones que tenemos, ¿no? Ahí está. Otra forma de conocer si es seguro es el candado, ¿no? Entonces, el protocolo de encriptación para transferencia de pagos, ¿no? de datos fundamentalmente, y ahí los pagos es probablemente la que más utiliza. Entonces, las páginas donde vamos a mandar datos, ¿no? Si ustedes ven aquí en la parte inferior derecha, ven un candado cerrado.
ese candado cerrado significa que está activo el protocolo SSL, ¿sí? Es una forma, y aquí vemos si el candado está abierto, entonces no está funcionando el protocolo SSL. Si el candado está cerrado, está funcionando, está activo el protocolo SSL, y aquí en la dirección URL, entonces encontramos que se ha puesto HTTPS. Entonces la S ya ha invocado el protocolo, y aquí vemos también dos formas que estamos en un sitio seguro donde vamos a poder enviar datos, ¿no? Todo esto, todos esos protocolos de seguridad lo maneja la IEEE, ¿no ve? Entonces ahí se compran licencias, etcétera, para poderlas utilizar. Entonces, con estos protocolos de transacciones electrónicas seguras, cuando nosotros entramos, ¿sí?, cargamos los protocolos o el servidor, la página web del vendedor, activa para que cuando estemos navegando en Internet no exista una intercepción de algún hacker queriendo robar datos. Va a permitir que se pueda entrar a la red de interbancaria, a la red de tarjetas, etcétera, para poder hacer los pagos, ¿no? Usamos más esos protocolos en los sitios donde hay transferencia de datos, de dinero, de transacciones, pero en general para los datos, ¿no? Entonces, no es exclusivamente solo para el dinero, sino es para encriptar, proteger y que la conexión sea segura en todos los temas de transferencia de información, de datos que se consideran importantes, ¿no? Finalmente, decíamos, el Código de Comercio en Bolivia es la única disposición legal vigente que reconoce el comercio electrónico, ¿no? Que se estaba trabajando, no sé si se ha aprobado, la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, porque esto ya era muy antiguo y no estaba acorde a nuestros tiempos. Me imagino que han debido aprobar la ley, estaba en discusión, porque hoy tenemos las firmas electrónicas, ¿no? Que nos da la ATT, la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones. Entonces, hay que pagar, bueno, hay una o dos empresas que son las autorizadas para hacer esto, que le han dado la responsabilidad y son las que cobran y una prima por ese servicio y se habilita para el tema de las firmas electrónicas, ¿no? En la UNSA estábamos ya hace unos 3 años antes de la pandemia. Se estaba viendo cuando se hizo el certificado único de notas, recuerdan, eso debe ser hace más de 5 años, antes eran los certificados individuales, se sacó un formulario único que era el certificado único de notas, y el siguiente paso que se estaba implementando, que estamos igual en la carrera como prueba piloto, era la de las firmas electrónicas, ¿no?, para los certificados de notas, etcétera. Pero ahí eran las discusiones de las autoridades, de que algunos no querían asumir responsabilidades, y bueno, y las actas o los certificados
no firman, bueno, firman los directores, pero firman los decanos, ¿no? Entonces, no querían esa responsabilidad, etc. Entonces, ahí había algunas dificultades que se habían tropezado, pero esto ya lo habíamos, probablemente el 2017, en el 2017, hace unos 5 años, ya estábamos en este tema de incorporar el certificado de notas electrónico, con firmas electrónicas y todo esto, esperando que se apruebe la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, que avale todo lo que ya habíamos avanzado como universidad en este proceso de incorporar las TICs, ¿no? Entonces, hoy creo que también parte de esto se le ha dado de responsabilidad. Una parte tiene responsabilidad la ATT y la otra parte también se le ha dado a la AGETIC, ¿no? Entonces, que había nacido con otra función, otra finalidad, finalmente se tergiversó eso con los guerreros informáticos y creo que en el último tiempo un poco han encauzado la función de la AGETIC y está en esos temas de las firmas electrónicas, de las compulsas, de los documentos del etcétera, etcétera. Entonces que hay muchas áreas en las que se necesita todo esto, ¿no? Preguntas. Aquí tengo a Franco Tito con la mano levantada. Franco Tito, tienes la palabra. Gracias, ingeniero. Esa parte disculpe, esa parte de comercio electrónico, cuando no tenemos una ley que nos ampara y dice que estamos haciendo un poco al margen, en el caso de que si yo hiciera una compra en el interior, que sea Cochabamba, y no me llegara, ¿no tendría cómo reclamarlo en ese hecho? Sí, no hay cómo reclamar. Está bien, gracias, ingeniero. No, y por eso es, yo creo que es importante, primero, que se actualice nuestro código de comercio. No sé, a ver, revisen de qué año es. Recuerdo algo que es de los 60, no sé si tienen ahí el dato exacto, pero son cerca de 60 años que tiene nuestro código de comercio, que ya ha cambiado en muchos aspectos, especialmente en la que su incorporación del comercio electrónico simplemente es como una definición, se reconoce el comercio electrónico y no dice nada, ¿no? Y que debería, con todo lo que hemos vivido en estos últimos 2 años, donde se ha impulsado las TICs, no solamente en la educación, sino en el comercio, en el gobierno, hemos visto ahí todas las tipologías, ¿no? Los actores, la administración pública, los negocios, los consumidores, etcétera. Entonces, debería haber una regulación, ¿no? Se esperaba en un principio que la AGETIC haga esa labor, ¿no? La AGETIC se ha ido por otro lado, ahí han pensado que la AGETIC tenía que ser la agencia de publicidad o de las redes sociales del gobierno, pero no era esa función, ¿no? Entonces, creo que todavía falta este tema, ¿no? Hay que trabajar. Creo que hemos avanzado harto, ¿no? Hoy no tenemos las plataformas funcionando en Bolivia como PayPal, PayMe y otras que existen. Bueno, ahí tenemos Tigo Money, algunas que ayudan, que han ayudado a que esto funcione, ¿no? Yo hago una compra
Normalmente compro libros de España, de la Casa del Libro, y hago mis pagos con tarjeta de crédito. Todo funciona bien. No es una, pero porque la ley en España, seguramente que si algo hace mal, les cae durísimo, ¿no? Por la ley en España o en Europa. Pero si hacemos eso aquí, ¿no? Vos ves y compras flores para mandar a tu mamá y no le llega en mal estado, y no es lo que vos pides y reclamas, ¿a quién vas a reclamar? ¿A la ATT? ¿A la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones? ¿A la ATC, a la Administradora de Tarjetas de Crédito? ¿A la Cámara de Comercio? ¿A la Cámara de Industria? Entonces, todos esos roles se tienen que definir. O sea, ¿a quiénes se les autoriza a ser operadores? ¿Quiénes van a ser intermediarios? ¿Quiénes van a ser pasarelas de pagos? Todo tiene que definir y no hay una norma que establezca todo eso, ¿no? Entonces, esos son los grandes limitantes por los cuales el comercio electrónico en Bolivia sigue siendo incipiente, ¿no? Puedes entrar y pedirte a la página de Pollos Copacabana y comprar. No, uno tiene una tienda. La tienes que hacer a través de Pedidos Ya, ¿sí? Pero Pedidos Ya es una franquicia, ¿no? O sea, si pasa algo, vos no sé dónde está la franquicia, está en Estados Unidos, listo, y al tiro te dan solución. Pero aquí no, o sea, por eso no, estamos todavía retrasados ahí. Y yo creo que para que esto funcione, falta la norma y después que empiecen a funcionar los actores, ¿no? Seguro que vamos a encontrar que sí puede actuar, así como la ATC en Bolivia pueda actuar, ¿no? La red de enlace, tenemos de Mastercard y todas las administra ATC. De la misma forma podemos encontrar pasarelas de pagos, aunque sea PayPal, que es la más conocida, y seguramente vamos a llegar a los monopolios, ¿no? O sea, entrará PayPal cuando se establezcan los actores, entonces ahí entrarán y vamos a armar toda la tipología que se necesita, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Nada. Voy a habilitar la asistencia del día de hoy.
10, 23. Diecisiete, 31, 17. Ya, está habilitada la asistencia, palabra clave. Aquí va a tener que poner palabra clave porque e-commerce. Está habilitada, ay, creo que no la habilita. Está habilitada la asistencia del día de hoy, está habilitada. Y está habilitada la pruebita del día de hoy. Un segundito. Está habilitada la asistencia, está habilitada la pruebita del día de hoy. Son 20 minutitos, son 10 preguntas. Voy a promediar, son 5 pruebas, voy a promediar las 5 pruebas y esa vendría a ser su nota del primer parcial que les voy a mostrar el día lunes. Si no tienen ninguna pregunta más, entonces que tengan buen resto de jornada. Nos vemos el día lunes. Hasta el lunes, Ike. Hasta el lunes, buen resto de jornada, buen fin de semana, que gane nuestra selección, que gane experiencia, nuestra selección, pues lo único que gana.
Chao.